porque, digamos, me surge y bueno, puede surgir la inquietud y es referente a cuando el producto es homogéneo, por ejemplo, el café o el queso. Por ejemplo, y decir, hay un queso que es característico de Paipa, tiene unas notas, además de ser, tiene que ser hecho en esa región Sí. o en esa zona, tiene unas características, unas notas Sí. concretas. ¿Cómo se hace para determinar esas características especiales? Como para decir, vea, el queso costeño está caracterizado por estas y estas, esos elementos que lo hacen distinto y hacen que sea también, digamos, de ese nicho, que es esa región, digamos, de la costa o el queso de Paipa y demás. Sí, por eso es que la solicitud, digamos, la declaración de protección de la denominación de origen, de acuerdo con lo que dice la ley, bien se podría hacer de oficio o a solicitud de parte. Las 27 que tenemos son denominaciones de origen cuya declaración de protección ha sido solicitada por los interesados, por quienes tienen legítimo interés, que en su gran mayoría son las asociaciones de productores o los productores que se encargan de esa elaboración, de esa extracción o de esa producción de ese tipo de productos. ¿Y por qué es tan importante que venga de ellos la solicitud? Porque ellos son quienes mejor conocen su producto y quienes mejor conocen cuáles son las características que lo hacen único por venir de esa región. Entonces, la solicitud es una solicitud compleja que la superintendencia debe analizar con mucho detalle para efectos de determinar si se cumplen los requisitos legales que, repito, son pues que haya unos factores humanos, es decir, un conocimiento, un saber hacer, un tema ancestral o tradicional, este conocimiento que pasa de generación en generación entre los artesanos, entre los productores dedicados a la elaboración de un determinado producto. Entonces, ese saber hacer es muy importante. Pero también, aparte del factor humano, es clave el factor natural. Es decir, ¿qué es lo que hace que ese producto tenga esas características únicas? El medio geográfico, el entorno natural, la altura, el tipo de suelo, las corrientes de aire que pasan por allí. Es decir, hay algo que hace que ese producto tenga algo que no tienen los demás, que no se da en otra zona geográfica. Entonces, por ejemplo, hablando del queso, efectivamente, pues hay un queso del Caquetá que tiene unas características que lo hacen único, donde también se involucra un saber hacer, porque entonces los procedimientos humanos que intervienen son diferentes y vienen casi que de generación en generación, se lo pasan como un saber hacer y eso le da también unas características diferentes. Y eso lo diferencia del queso Paipa, que por venir de esos dos municipios de donde viene, la materia prima, las personas que participan en su elaboración, pues también tiene unas características, unas notas diferentes. Eso lo tienen que detallar muy bien en la solicitud y la superintendencia se encarga de verificar que efectivamente pues se den esas condiciones y esas calidades y esa reputación que lo hacen diferente de lo que se podría presentar en otra región y si es así, declara la protección.